Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe en el día de hoy, en que la palabra del Señor siempre se nos presenta. Estamos reflexionando el capítulo 32. Y aquí, sobre todo, sobre esa destrucción, decíamos, ayer hemos conocido y todo lo que significaba, ¿verdad? Esto de bajar de nuevo del monte, después de 40 días que Moisés estuvo con el Señor, el mismo dedo de Dios, dice, las tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Después se insistía mucho también al comienzo, que la escritura grabada sobre ellas era escritura de Dios, etc. Después ya viene esa segunda parte, en cuanto van bajando, Moisés que escucha, más que alarido, dice voces, ¿verdad? Hay gritos de guerra, le dice Josué que estaba con Moisés en el campamento. Moisés le dice, estos no son cantos de victoria, tampoco son alaridos de derrota, lo que oigo son cantos de coros. O sea, están haciendo cualquier otra cosa, no es gritos de guerra. Bueno, vamos a ver un poco el significado profundo, ¿verdad?, de lo que significa todo esto aquí para nosotros. Moisés entonces desciende, ¿verdad?, con las tablas, y de acuerdo con esta narración se sorprende al ver lo que encuentra en el campamento. Esto yo no lo me esperaba, dice Moisés, ¿verdad? Es preciso señalar algunos pormenores de esta unidad. En primer lugar, vamos a ver, se detalla 3 elementos de las tablas que estaban escritas por ambos lados. Primera cosa, escritas por ambos lados. Segundo, que eran obra de Dios, que ya dijimos, que Dios, el dedo de Dios. Vea, capítulo 31, y el final en el versículo 18, ¿verdad? Y luego el tercero, que era también obra de Dios. La escritura grabada también era obra de Dios. Bueno, los 3 elementos. Ahora, ¿qué significado puede tener el hecho de que están escritos por ambos lados? Por ambos lados. ¿Qué será que puede decir esto? Bueno, normalmente las tablas de barro se escribían por un solo lado y no hay razón aparente para que nos dé esta información. Que se insista en que la confección y escritura son obra de Dios sirve para diferenciar la verdad de las tablas que luego las reemplazarán. Bueno, pero atención. Aquí, ¿verdad?, estamos diciendo, ¿por qué será que te dicen? Normalmente se escribía las arcillas, etc. Pero aquí hay algo más importante, ¿verdad? ¿Por qué será los 2 lados? Y porque si es obra de Dios, aquí ya no hay un lugarcito donde yo, humano, pueda después comenzar a escribir sobre esas tablas lo que Dios ya llenó. Dios homo engema, Dios homo imbama, Dios escribió todo. Dios ya utilizó toda esta piedra. Ahora vos no podés venir y aquí meter lo que vos querés, justamente lo que nosotros estábamos diciendo anteriormente. Es donde nosotros más nos preguntamos qué espera Dios de nosotros, ¿verdad? Y no es que vos ahora venís y decís, bueno, esto es lo que yo deseo y quiero que Dios sea así, y entonces comienzo a corregir. Y entonces por eso es como decir, Dios escribió de los 2 lados. Dios ya escribió todo. No hay más lugar para que vos ahora metas esa intención o ese deseo que vos querés, y entonces cambiás lo que Dios, sin embargo, ya escribió allí, sobre eso que Dios escribió. Esa puede ser una también interpretación muy interesante y muy buena, ¿verdad?, para darnos a entender que si Dios ya escribió todo sobre esta piedra, significa que nosotros, en este sentido, tenemos que leer y tenemos que entender la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué querés Dios? Esa era la pregunta. ¿Qué espera Dios de nosotros? Y bueno, desde lo lejos ahora nosotros vemos, se ve el campamento. Ellos están bajando allá, el Sinaí, allá están. Pero pueden oír los rumores que surgen de él, desde el campamento. Josué, que había subido con él,
según el capítulo 24, ¿verdad? 13, Josué el que le acompaña, y probablemente había estado todo el tiempo, ¿verdad? A mitad de camino hacia la cima del monte, confunde ahora el clamor con gritos de guerra. Josué piensa eso, ¿verdad? Pero también tenemos que saber, ¿verdad?, que Josué era el que llevaba adelante la batalla, la guerra. Él fue el guerrero. Entonces parece que él lo que está escuchando es como clamores, ¿verdad?, de guerra, rumores de guerra, cantos de guerra, etc. Cada uno dice que escucha de acuerdo a sus intereses y nada. A Josué. Sin embargo, Moisés distingue, ¿verdad?, claramente que no es así. Que es lo que sucede verdaderamente, es decir, que son cantos más bien festivos. Festivos son los que están subiendo ahí desde el campamento. Y se está refiriendo a otra cosa. A Moisés va enseguida moyoñando, ¿viste? Moisés también que tiene otra perspectiva, tiene otras inclinaciones y tiene otras sensibilidades para entender, para endujinar, para pero anda, no, ¿qué canto de guerra le dice? Esto es otra cosa. Tampoco no son alaridos de llanto, de derrota, que fueron derrotados, no. Aquí hay fiesta, aquí están haciendo algo, ¿verdad? Le están haciendo fiesta. Moisés, ¿qué es lo que encuentra? Ve dos cosas cuando llega. Primero, el becerro por una parte y por otra parte ve las danzas, ¿viste? Becerro, danza. Entonces aquí ya está como para unir. Aquí vamos a unir las dos cosas. Fiesta. Hag se dice fiesta. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué será esto? ¿Qué pasa? Estos elementos apuntan directamente a la idolatría como la conocemos en las religiones cananeas y como se practicaban los pueblos que circundaban a Israel. Es decir, la fiesta alrededor del becerro, la fiesta, la danza alrededor del ídolo. Entonces, esto es lo que había en ese tiempo. Viste que estamos entrando en una historia y te está hablando dentro de una historia y te hace comprender muy bien que estos eran elementos también históricos y es allí donde nosotros nos estamos encontrando. Y esto sucedía en las religiones cananeas de la misma forma. Entonces, cuando el autor sagrado escribe esto, sabe muy bien, ¿verdad?, cuál es el entorno, sabe a quién le está escribiendo y sabe de qué se está refiriendo. Y por lo tanto, también Moisés, que es un personaje dentro de su cultura, entonces entiende muy bien qué significa eso. El ídolo en el centro y alrededor las danzas, ¿verdad? Al igual que Yahvé, que más arriba se había puesto tan mal, Moisés también se llena de ira y poshigai, y su reacción es equivalente a la de Dios. ¿Qué es lo que hace? Romper la alianza. Romper la alianza. Moisés hace lo mismo. Es equivalente entonces a lo de Dios. Y aquí es un poco lo que nosotros, ¿verdad?, dijimos hace rato cuando comenzamos. Porque yo voy a destruir a mi pueblo, no puede ser esto, ¿qué es lo que pasó aquí, ¿verdad? Arderá mi cólera contra ellos, los exterminaré. De ti, en cambio, suscitaré una gran nación. Aupebe, Moisés trató de aplacar al Señor, dice, trató de aplacar, y la aplacó luego, porque al final, dice, el Señor se arrepintió del mal con que había amenazado a su pueblo. Esa es la misma cosa. Y tíralo a la tabla y quiebra todo, quiebra la alianza. Volvemos enseguida con más de Yarañé. La Fundación Ñande Yarañé te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, Padre, domingo 28 de julio, encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñande Yarañé para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación
y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto desde las 16 horas. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñandeyara Ñe'e, curso bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del Padre Víctor Luis Cabañas. No faltes, sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Seguimos con Ñandeyara Ñe'e. Estamos reflexionando la palabra de Dios, ciertamente, de esto que es maravilloso, central, siempre también en nuestra vida, porque nosotros vivimos mucho de esta idolatría en nuestra vida. Cada uno de nosotros, cuando le está cambiando la identidad a Dios, es decir, se aprovecha del nombre de Dios, en síntesis. El segundo mandamiento apunta un poco a esto, ¿verdad? Porque el capítulo 20, versículo que te habla, ¿verdad?, del segundo mandamiento, y te está, en síntesis, te está hablando de esto, ¿verdad? Porque cuando vos le cambiás la identidad a Dios, ¿qué es lo que le estás cambiando a Dios? En síntesis, le estás cambiando algo muy importante, que es su misma, no sé si decir su misma función, porque aquí se refiere a la misma identidad. Claro, tu identidad te lleva después a vivir o a realizar ciertas funciones. Pero primero dice, yo soy el Señor tu Dios que te hice salir de Egipto. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ninguna escultura. Soy un Dios celoso. No pronunciarás en vano el nombre del Señor. Ahí está, no pronunciarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque Él no dejará sin castigo al que lo pronuncie en vano. Bueno, todos estos elementos, ¿verdad?, que se centra, la centralidad en Dios, en su identidad, ¿quién es Dios? No acercarse a estos ídolos significa no cambiar la identidad del Dios que te ha creado. Y bueno, entonces estamos viendo este primer elemento, es lo que sucede. Entonces Moisés también se llena de ira, lo mismo que Dios. Ahora, ¿cuál es el mensaje detrás de esta ruptura? Todo lo que 40 días estuvo allá, estuvieron escribiendo con Dios y pensando en lo ideal de la comunidad, cómo va a ser el templo. Y ahora viene, echa todo, hace añicos. Bueno, ¿cuál es el mensaje? En principio es preciso señalar que las rompe, no porque
descrear el pacto con Dios, sino porque comprende que no tiene sentido entregarle a un pueblo que ha caído en la vergüenza de la idolatría después de haber experimentado la liberación de la esclavitud y protección de Dios durante los días en el desierto. Pero ¿qué sentido tiene esto? Allá ayudan a ver por fiesta vendíame, mirá lo que Dios dice, esto es lo ideal. Y vos no querés saber nada. Vos estás con tu secta, estás con tu religión, estás fuera. Estás entonces dentro de qué cosa, de una identidad totalmente diversa. ¿Cómo podemos hablar? Es difícil conversar, no tiene sentido, dice. Entonces, descrear lo que Dios había creado, Dios había puesto, Dios había pensado como ideal, entonces aquí dice, es imposible. Tenemos que comenzar de cero, tenemos que comenzar a hablar, tenemos que buscar otras estrategias. Comprende, dice que no tiene sentido entregarlas a un pueblo que ha caído en la vergüenza de la idolatría. Cayó en esta vergüenza de cambiarle la identidad a Dios. Le cambian la identidad a Dios. Por lo tanto, para Moisés, todo lo hecho hasta ese momento, toda su vida, todo lo que ha sentido, y todo lo que él vivió y todo lo que le dio sentido a su caminar, a su generosidad, a la exposición de su propia vida, ¿verdad?, a favor del pueblo, porque Dios le había pedido. Entonces, aquí cae por tierra, como decimos nosotros, cae por tierra, totalmente. Y entonces, si cae por tierra, ¿qué hacemos nosotros ahora, verdad? Esto es lo que nosotros estamos viendo. Un primer elemento, ya no tiene sentido, es imposible hablar con un grupo. O sea, así en frío yo no puedo entrar y venir y les reto y digo esto y aquello, no. Si están ahí en otra, ahí está, están en otra. Esto es lo que nosotros, de cierta manera, nosotros hoy en día, porque esto sucede, mira que esto es, nosotros estamos hablando para el día de hoy, Lo que nosotros estamos haciendo aquí, hablando, explicando lo que significó para el autor sagrado cuando está escribiendo aquí, esto significa para nosotros hoy y tenemos que ponerlo entonces al día, lo que significa para nosotros hoy. Y aquí dice, no tiene sentido cuando esa otra persona está en otra. Pero algo es cierto, si vos te vas y le hablas a una persona que está en otra, y primero no te va a escuchar y no va a querer saber nada. Imagínate si yo me voy ahí y le digo, mira, aquí te traigo en la Biblia, aquí te traigo, yo estoy en otra, no quiero ni saber, porque yo sé lo que me va a pedir aquí la Biblia y yo sé lo que yo quiero también, ¿verdad? Y si yo creo mi Dios y yo creo mi religión a mi gusto y paladar, ciertamente que lo que menos voy a querer hacer es que vos vengas y me leas ahora estas tablas que vos estás trayendo ahí. Entonces no tiene sentido. Entonces Moisés dice, bueno, esto no es el tiempo aún entonces de entregarle a este pueblo, que ya el Señor le había dicho de un comienzo, veo que este es un pueblo obstinado de dura servicio. Veamos un segundo elemento, ¿verdad? Un segundo elemento. Ya hemos visto este primer elemento, ahora veamos este segundo elemento. Es que el contenido de las tablas es un regalo de Dios a su pueblo. Un segundo elemento que tenemos que mirar. Entender que esto es un regalo. Ñande Yara, entonces, lleva como un regalo. Más allá de la discusión sobre el contenido preciso escrito en ellas. Entonces aquí no es tanto, nos dice el autor sagrado, discutir qué es el contenido, qué es lo que tenemos. Entonces vamos a reunir aquí, vamos a discutir, me gusta, no me gusta, se puede, no se puede. No, dice, ahora el problema no es tanto discutir en este sentido lo que está escrito aquí. Lo que interesa aquí es que contienen algo esencial para el futuro de Israel y que eso es dado por Dios a fin de que el pacto entre ambos lleve al pueblo por el camino de la justicia y el derecho. Este es el regalo. Este es el regalo. Peñan de Yara, entonces, o me eñan de Vejinapea como un regalo. Hoy cuajina para ñandeña y cotevea, ella pa yagüera java en peñan de recobe. ¿Cómo tenemos que llevar nuestra vida? Y por lo tanto, entonces, eso es lo que interesa. ¿Cómo será el futuro de nuestro pueblo? De eso es lo que se está escribiendo aquí. ¿Se acuerdan que era muy interesante, verdad? Porque todo lo que se escribió nosotros fuimos reflexionando. Volvamos a mirar un poco atrás. Por ejemplo, cuando le habla de la construcción del templo, ¿se acuerdan? Este es el futuro para Israel, el templo. Porque el templo, dice, es el lugar donde nosotros nos reunimos para hablar.
Pero no es solamente que nosotros vamos a hablar como comunidad, es Dios mismo el que nos reúne. Y terminaba con el día Shabbat, porque todos los Shabbat, dice, todos tenemos que estar. Incluso carga las tintas porque dice, el que no se va en el Shabbat, todito pues se tienen que ir. Y el que no se va en el Shabbat, pero más no, Ana dice, hay que sacarlo, es terminarlo. Mira un poco la exigencia, o sea, cómo te está transmitiendo la importancia de lo que es la comunidad. Todos, porque todos tenemos que escucharnos, y por lo menos una vez a la semana te dice aquí, ¿verdad? Y no es solamente para alabar, adorar a Dios, sino que es sobre todo para hablar, porque Él nos va a hablar desde dónde. Decía que nos iba a hablar desde el arca de la alianza. Y hablar desde el arca de la alianza quiere decir que Él casi te va a tomar como un examen. Bateco vaina. ¿Cómo anda con los 10 mandamientos? A ver, honrarás a padre y madre, no robarás, no levantarás falso de testimonio, no desearás a la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. Y entonces vos vas a responder de acuerdo a eso. Y todos nos estamos escuchando. Y yo no puedo mentir porque es prácticamente como una confesión. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto desde las 16 horas. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñande Yara Ñe, curso bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del Padre Víctor Luis Cabañas. No faltes, sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. La Fundación Ñande Yara Ñe te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, Padre, domingo 28 de julio encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñande Yara Ñe para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñande Yara Ñe. Volvemos con Ñande Yara Ñe. Estamos reflexionando el capítulo 32. Es muy interesante aquí Moisés que está bajando, ¿verdad? Y que hace añicos, ¿verdad? Las tablas rotas prácticamente del 15 al 20. Ahora este segundo, ¿verdad? Motivo es muy interesante entender que es un regalo de parte de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí decíamos que está el futuro de Israel.
el reunirse ahí, ¿verdad? Ahí está escrito todo, el templo, por ejemplo, ¿verdad? Esto es un regalo, esto es lo que yo quiero, yo me quiero reunir con ustedes, esto es un regalo de Dios, el mismo que se presenta. Me quiero manifestar, me quiero revelar, pero ahora directamente con ustedes. Shendañese y ahora a través de intermediarios simplemente. Quiero hablar con cada uno. Cada Shabbat reunida con. Esto es demasiado importante. Incluso lo macanea, entonces, el que no quiere, entonces, la muerte es yo. Pero esto es para decirte, ¿verdad?, lo importante que es la reunión en el templo, lo importante que es el encontrarse entonces como comunidad. Estamos hablando de la misa, estamos hablando de no, yo rezo en mi pieza nomás, en mi casa nomás. Las dos piernas, no se olviden, caminamos, tenemos que caminar lo personal y lo comunitario, personal, comunitario. No puedo yo decir yo solo rezo en mi pieza y con Dios. Ese es fundamental, elemental, pero justamente después de qué cosa? Después de ponernos de acuerdo en comunidad. En comunidad tenemos que ver cómo vamos a llevar la polis, la ciudad, cómo vamos a organizar nuestra vida, ¿verdad? Porque nosotros somos seres comunitarios. Eso es importante. Bueno, la ley ahora tiene sentido si es un pacto entre dos y no funciona si solo es una imposición de Dios a su pueblo. ¿Viste? Aquí también entra mucho esto. Entonces, es como un mirar aquí, es un regalo, pero la ley tiene función cuando es un pacto entre dos, es una alianza. Por eso que Dios está, casi es como decimos así, estaba enviando un primer borrador para el pueblo. Esto es lo ideal, esto es lo que yo quiero. Sobre esto vamos a trabajar. Entonces por eso está el Berit. El Berit también nosotros hemos explicado, ¿verdad? El Berit es muy interesante porque el Berit es el contrato. Tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. Tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. Es decir, el pueblo que se compromete y va a vivir lo que justamente el Señor le está pidiendo, y el pueblo que se compromete así, pero también Dios que le promete, ahí están las promesas de parte de Dios. Así se las rompe porque ya no tiene ningún valor desde el momento en que una de las partes del pacto ha rechazado sus responsabilidades. Aquí entonces no hubo responsabilidad de parte del pueblo. Entonces, este trato, peala trato cureina, ya es gente, peala trato cureina. Ese es nuestro término espectacular. Aquí, entonces, si vas a traducir en guaraní, Jaabe, entonces, oiko la trato cure. Ahí tenés que poner. Así vamos a entender mucho mejor nosotros. ¿Por qué? ¿Y por qué vos me dijiste algo y yo hice otra cosa? Yo hice lo que se me canta a mí. Apenas trato cureina. Dica, tú ya ñemongueta, lleva. La cureina ni tú ñemongueta, ya pone cualquier cosa. Déjenos, yo la curé, vemos potipona, yo le meté bajo una ducha. Metela el chancho bajo una ducha. Oye, voy de tu lluvia. La trato cureina. Entonces, eso es lo que está haciendo aquí. Te está embarrando. Embarró la cancha, ¿verdad? Embarró lo que nosotros teníamos que estar haciendo aquí. Y bueno, entonces tenemos que entender muy bien, ¿verdad?, lo que el Señor aquí le estaba ofreciendo. Es un regalo por una parte. La ley tiene sentido si es un pacto entre los dos, ¿verdad? Es el pueblo y al mismo tiempo Dios. Y así entonces se rompe totalmente, se rompe esta alianza porque ya no tiene valor desde ese momento en el cual, ¿verdad?, una de las partes del pacto ha rechazado. Y ya no quiere asumir ninguna responsabilidad. Trato curé en síntesis. Por último, un tercer elemento, ¿verdad?, decimos aquí. Las tablas que se quiebran aquí expresan el desconcierto, el desazón, de cierta manera la depre Yahshua para Moisés. O huye la depre y Moisés. Pero qué pena, mira vos. Este tema va a ser ahí, vendré. Este tema va a ser ahí. Fíjense, vamos a calcular. Moisés 40 años estuvo formándose en Egipto con su mamá, que era la hija del faraón, y su abuelo, que es el faraón. 40 años que él estuvo ahí. Y después él salió a mirar a su pueblo con 40 años, ahí le mató a un egipcio, después Oyepillá, Odipara. Se fue 40 años ahora al desierto. Ahí él se casó en el desierto de Madián. Ahí entonces él formó su familia. Bueno, muy bien. Después cuando tenía ya, después de 40 años, entonces quiere decir ya tiene 80 años. A los 80 años se le aparece en el desierto la famosa zarza ardiente. Y de ahí le viene la voz de Dios, ¿verdad? Y le dice, che, sácate la sandalia porque este es un lugar sagrado.
Ahí entonces él escucha todo lo que Dios le pide y le dice, bueno, vos le vas a liberar a mi pueblo, dale fuerza, te necesito. Pero ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No puedo, soy viejo, todo lo que vos quieras. 80 años tiene el pobre. Le dicen, no, vos te vas a ir. ¿Y qué pico le voy a decir? Cuando ellos me preguntan, ¿quién te envía? Y vos le vas a decir que es Yahvé, el Dios de tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, mía. Hemos mandado a Betello, el Dios de la alianza, el Dios del Berit. Ahí está. Porque yo tengo que orar. Pero viste que Dios obra siempre a través de causa segunda, decimos nosotros. Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Santo Tomás de Aquino siempre insistió en esto. Causa segunda. Dios no obra, entonces, no obra de primera. Dios va a hacer algo por vos a través de alguien. Lo va a hacer a través de tu esposa, a través de tu hijo, a través de tu amigo, a través de la iglesia, a través de un sacerdote, a través de una gente caritativa, a través de tu enemigo y todo Dios puede obrar. Entonces, causa segunda. Entonces tenemos que estar atentos a esto, tenemos que estar atentos. No pedir, ¿cómo se dice? Peras al olmo, dice la gente. No pedir peras al olmo. Es decir, no le pidas un aguacate a una planta de naranja. Dice, para decir un poquitito más fácil en nuestro, o un mango al guayabo. No le pide un mango al guayabo. Bueno, pero para entender que Dios actúa de esta manera, ¿verdad? Y entonces esto es muy importante. Cuando se quiebra aquí, expresa esa desazón. Este tema, mamá, el pobre ya está por el desierto, ponerle que ya han pasado otros 10, 15, 20 años allá, o guatá o joven desierto, ponerle que otros 15, entonces tenía 80, 95 años, por ahí ya tenía, aquí nuestro amigo Moisés, calculo yo, ¿verdad? 95 años. Y bueno, y se encuentra en esta situación. ¿Cómo vio eso? Yo sé tu llama, yupiamos y te hago y escribimos, vengo alzando sobre mi hombro estas piedras aquí donde Dios escribió. Y ahora mira vos todo lo que hace. Ahora, todo lo que hicimos ahí en 40 días de trabajo, con ese calor que hay allá en el desierto, ahora mira vos lo que ustedes me están haciendo. Entonces quiebra una desazón total ante este proyecto de una liberación real. Esta sería la liberación real. Mira qué interesante es. La liberación real entonces sucede aquí, queridos hermanos, cuando nosotros asumimos las leyes y nosotros la ponemos porque nosotros la asumimos y la vivimos. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto desde las 16 horas. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñande Yara Ñe, curso bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del Padre Víctor Luis Cabañas. No faltes, sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñande Yara Ñe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñande Yara Ñe te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, Padre, domingo 28 de julio encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñande Yara Ñe para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo
del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñandeyara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Bueno, estamos entonces así compartiendo con el padre Raúl de León, que él viene desde Panamá. Él es el asesor nacional de la renovación carismática en su país, en Panamá, y también es el asesor latinoamericano de la Secretaría de los Jóvenes de la Renovación Carismática. Entonces nos están él nos está explicando principalmente de este trabajo que están realizando. Decíamos que les gusta mucho el griego, decíamos, ¿verdad? Y estaba explicando entonces lo del anonadamiento, kenosis, tan importante dentro de la vida de la iglesia. Y esto de la parresía, padre, ¿cómo nos puede explicar un poco en ese trabajo que hacen con los jóvenes? Claro, no tener miedo y lanzarse. Eso. Es que, mire, hace unas semanas atrás, yo estuve participando del Encuentro Nacional de los Jóvenes en México, que se llaman el ENGES. Ahí había 25,000 jóvenes. Y una de las cosas que yo le insistía en la predicación era de no quedarnos simplemente porque yo entiendo que muchas veces a la renovación carismática, entre las cosas que nos critican, porque es así, y a veces con justa razón, pero una de las cosas que muchas veces nos critican a la renovación carismática es que nosotros formulamos eventos muy masivos que quedan superficiales realmente. Entonces los jóvenes pasan 3 días muy bien, muy alegres, los cantos, la saltadera, las emociones, la lloradera, pero todo queda ahí. Cuando llega el domingo, o sea, todo el mundo se vuelve a quitar la camiseta del encuentro que tenían y se pone la de la realidad. Y llegan a su casa y no son compatibles, claro. Los sentimientos. Entonces, la parresía quiere hacer eso, ser audaces. El Papa habla en este libro de la santidad, porque a mí me parece que todo católico tiene la obligación de leerse la Biblia, pero también de leer esta última carta del Papa sobre la santidad. Sí. Y entre las cosas que el Papa dice, primero dice que la santidad es el rostro más bello de la iglesia. Claro. Entonces parte de ese hecho. Claro. Y la santidad, ¿verdad?, de labios de Juan Pablo II y de otros santos en la historia de la iglesia es lo ordinario de manera extraordinaria. Entonces el joven tiene que empezar a hacer compatible su estilo de vida en lo común. Y el primer lugar donde el joven tiene que empezar a ser santo es en la casa. Claro. En las cosas en donde ha sido ocasión de discordia, ahí tiene que empezar a hacer las cosas diferentes. Y yo le pongo ejemplos tan concretos a los jóvenes como el lavar la loza, las tazas, los platos, o sea, las cosas que nunca hace. Claro. El tomar la ropa sucia y en vez de tirarla al piso, como hace la gran mayoría, ponerla en una caneca para la ropa sucia. Esos detallitos van a hacer que sus papás, al principio los papás van a pensar que algo quieren, ¿sí? Porque dirán, los jóvenes no hacen nada gratis. Pero cuando vean que se vuelven elementos repetitivos, los papás van a decir, algo está cambiando. Entonces comienzas a vivir la santidad. Entonces la parresía es eso, el no tener miedo. Yo ahorita pues tengo una camiseta muy particular, ¿verdad? Yo para el encuentro voy a usar Cleriman, ¿no? Yo uso Cleriman, pero gracias a unas amistades que conocí que tienen esta empresa de
de hacer diseños así particulares. Hoy en día la parresía es llevar esto sin miedo. Claro. Ir a los centros comerciales, ir a la universidad. Yo estoy estudiando ahorita psicología, fuera de todo, estoy en la universidad estudiando psicología, y yo a la universidad voy con estas camisetas. Claro. O sea, es no tener miedo. La parresía, lo que dice el Papa es no tener miedo, y los jóvenes que empiecen a ser audaces, a hablarle a su entorno, al otro joven, al de la... Hay gente que tiene miedo a eso, ¿no? Claro. Alguna vez, este tema de la amistad es un tema que los jóvenes no entienden. Sí. Porque una vez quisimos hacer en la parroquia la misa por los amigos. Es más, Sí, eso sí, en el formulario, en el misal en el aparece misal, claro. por los amigos. Entonces, una de las chicas del grupo dijo, padre, pero entonces mis amigos no van a venir. ¿Por qué? Porque es que a mis amigos no les gusta la iglesia. Digo, pero a tus amigos les gusta que tú vayas a las fiestas con ellos. Sí, Claro, entonces esos no claro. son tus amigos, Claro. porque ya condicionaron tu amistad. Claro. Es que el hecho que a mí no me guste Claro, ir a la iglesia no significa que yo no ame eso, porque es lo que tú amas. claro, claro. Y yo lo respeto. Hablando de eso, padre, hay justamente una frase muy interesante de Don Bosco que decía, primero dice, nosotros tenemos que amar lo que ama el otro para que después el otro pueda amar lo que yo amo. Claro Eso es que interesante, sí. ¿verdad? Claro, entonces... Y entre la juventud alguna vez eso Claro. sucede un poco lo que estaba diciendo. Yo no te estoy ¿verdad? pidiendo que Sí. tus amigos se Claro, conviertan. Claro, claro, claro. Es que tus amigos empiecen a valorar que hay algo que tú amas y Exactamente. que ellos tienen que aprender a amarlo. Si no También. lo hacen, entonces están condicionando la amistad. Y la amistad es incondicional. Padre, en este sentido, ahí en Panamá, ¿cuál es un poco la realidad de ustedes, de los jóvenes, sobre todo en el aspecto religioso? Aquí en Paraguay, ya te vas a dar cuenta enseguida, los jóvenes son muy religiosos de por sí, pero tenemos que entender también que algunas veces es una religiosidad muy popular también, Eso, ¿verdad? Tenemos que exactamente. seguir insistiendo en una formación mucho más profunda para no quedarse en lo superficial, Eso. como usted estaba diciendo, pero que es muy interesante, o sea, nuestro pueblo es muy religioso, muy abierto a Dios. Ciertamente que tendríamos que seguir profundizando más y llegar al corazón, ¿verdad? En Panamá, ¿cuál es un poco la realidad, padre, de ustedes? Nosotros, pues, Panamá es un país mayoritariamente católico, ¿no? Ustedes son muy salesianos ahí, Don Bosco creo Sí, que es allá muy conocido. después de Dios es Don Bosco. Creo que tienen el santuario mayor. La procesión más Así. grande que se hace en el país es la de Don Bosco. Ah, mira, mira. Ahí en la Basílica Menor. Sí, sí, Y sí, entonces el fenómeno que Claro. es que Don Bosco viene entrando en anda y todavía está no saliendo gente a la sí, procesión. sí, Es una cosa Yo impresionante. todavía no viajé a Panamá, no conozco todavía, pero tengo que conocer eso. Tiene de que ir Don porque, o sea, de verdad, la espiritualidad sí, sí, salesiana es muy fuerte. Sí, 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 Panamá cuenta con el santuario y tiene un colegio salesiano también, Entiendo. el Instituto Técnico Don Bosco. Ya. Entonces, claro, los que trabajamos con jóvenes no nos podemos dejar de referenciar de Don Bosco, ¿verdad? Claro, claro. Algunos nos llaman el Don Bosco moderno, ¿verdad? mira, mira. Sí, Claro, sí, pero sí, yo le digo, bueno, Don Bosco no usaría Converse. Pero Don Bosco era diocesano. Claro que sí, claro que sí. Digo, pero es que Sí, sí. uno entiende a Don Bosco cuando uno entiende a los jóvenes. Claro. Es una cosa que no es entender a Don Bosco para entender a los jóvenes, no Así es entender mismo. a los jóvenes para entender a Don Bosco, porque Claro, Don Bosco lo que hacía era meterse Adaptarse, en el... Exactamente, adaptarse. meterse. Entonces, Panamá es un país, como digo, y estas cosas yo las peleo por ahí, digo, el artículo 35 de la Constitución dice que aunque en Panamá hay el libre culto, se reconoce a la religión de los católicos como la de la mayoría de los panameños. Entonces yo digo, si la Constitución dice que nosotros tenemos la mayoría de la gente, ¿por qué negociamos muchas cosas? Claro, ¿Por qué nos dejamos arrebatar muchas cosas? Panamá tiene eso, los jóvenes panameños son religiosos, claro que sí, al igual nosotros realizamos el evento más grande, lo asesoro yo dentro de la renovación, que es el Encuentro Nacional de Jóvenes, que van 10.000 jóvenes a un pueblito, a Chitré. Chitré es un pueblo muy pequeño, apenas somos 60.000 habitantes. Entonces, ¿Cuántas parroquias tiene, padre? La diócesis tiene 20. No, ahí donde usted está. a Chitré. En Chitré hay Chitré. 5 parroquias, 5 pero son parroquias, muy pequeñas, sí. ¿no? Sino que... Y usted está en una de ellas. No, en Chitré no, yo estoy en la parroquia de PC, que es una parroquia Otra que de está nuevo. a 20 minutos. De La nuevo, diócesis o tiene sea, más. 23 parroquias, Sí, sí, pero sí, lo sí, hacemos todo en el centro por ser Chitré como la capital de la provincia. Hacemos ese evento para jóvenes, pero también dentro de la estructura de Panamá hay muchos encuentros de menor cantidad,
pero que también llevan muchos años nacidos de esta experiencia. Entonces los jóvenes están muy dados a querer estar y han tomado decisiones serias, pero como usted decía, siempre hará falta un paso más, ¿no? El joven rico era bueno. Claro. Llegó y le dijo al Señor, yo no mato, yo no robo. O sea, a la final, el joven rico hoy... Tiene su lista bien hecha. Claro que sí, y hizo un buen examen de conciencia, pero cuando el Señor le pidió un poco más, ahí fue donde ya se dio cuenta que no podía. Y entonces uno se da cuenta que los jóvenes también son buenos, son dados son una máquina los jóvenes, o sea, la capacidad que tienen, lo que son capaces de hacer, pero siempre es necesario un poco más y hay que nadar profundo y hay que salir de la línea del confort. Yo siempre digo, Moisés llevaba 40 años haciendo lo mismo y claro, solo el día que decidió ir más allá tuvo el encuentro con la zarza, que no es otra cosa. Como esto es bíblico, claro, yo claro, tengo una percepción muy personal y un padre biblista me dijo, eso tienes que escribirlo porque de verdad te lo he escuchado a ti, pero yo soy el que cree que la zarza no era otra cosa que Moisés mirándose en un espejo. Porque dice que el fenómeno, el espectáculo era que la zarza ardía y no se consumía, porque claro, Moisés vería a lo largo de 40 años muchas zarzas arder y consumirse. claro. Entonces Moisés, lo que Dios le está diciendo a Moisés, esas zarzas que arden y se consumen, eras tú sin mí. Pero ahora si yo estoy en medio de ti, no va a pasar nada. Pero eso llegó a suceder el día que Moisés fue más allá. Claro. La pesca milagrosa para Pedro ocurrió cuando navegó más allá de lo que estaba Claro. acostumbrado a hacer. Y los jóvenes, para poder que de verdad tengan ese encuentro personal con Jesús, que todo lo cambia, tendrán que ir más allá. Sí. Padre, ahora con respecto a, volviendo un poco a lo anterior, ¿verdad? Porque me preocupa un poco también la realidad de nuestros jóvenes. Usted en un momento dijo que algunas veces nuestros eventos o nuestros encuentros pueden quedar un poco superficiales, ¿verdad? Claro, o sea, que todo sí. es alegría, Eso. todo es canto, todo es danza, que es lindo, ¿eh? Porque es lindo, nos encontramos como familia y como comunidad, decimos, ¿verdad? Queremos tener una herramienta para después de, Ya. para después de todo retiro, para después de todo encuentro. Yo siempre digo que yo comparo todos estos eventos con el texto bíblico. A mí también me gusta mucho el tema bíblico, padre. Yo alguna vez le escuchaba a un biblista decir, yo no soy biblista, y me dijo, no, biblista no es el que la estudia, Claro. biblista es el que la ama. Claro. Y entonces a mí me gusta, me apasiona la palabra de Dios. Yo tengo un canal en YouTube todos los viernes, Mira que ¿verdad? Sale ahí tempranito en la mañana y todo hay referencia a la palabra de Dios. Entiendo. Las horas santas que hacemos en la parroquia, yo siempre el texto que uso de base es un texto bíblico, porque yo siento que la gente tiene que encontrar refugio y consuelo en la palabra. Claro. Cuando la gente descubre la palabra, todo va a entrar después fácil. El catecismo, la doctrina. A veces nosotros queremos embutir a la gente de todo eso y lo último que le damos a la gente es la palabra de Claro, Dios, ¿no? claro. A veces uno va y dice, no, es que el derecho dice tal cosa. Como Y- un condimento Claro, final. entonces uno dice, ¿y uno cuándo le va a preguntar la palabra de Dios, no? Claro, Una claro. cosa, el derecho dice que hay que juzgar, pero ¿y la palabra? Claro. ¿Qué diría Jesús si estuviera aquí en este momento, no? San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto desde las 16 horas. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñandillarañe, curso bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del Padre Víctor Luis Cabañas. No faltes,
Sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñandillara Ñe'e. La Fundación Ñandillara Ñe'e te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, Padre, domingo 28 de julio encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñandillara Ñe'e para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñandillara Ñe'e. Volvemos, queridos amigos, con Ñandillara Ñe'e. Nosotros estamos reflexionando este capítulo hermosísimo, ¿verdad? Decíamos que Moisés había quebrado todas esas piedras y estamos hablando de la desazón como un tercer elemento, ¿verdad?, que vemos dentro de esta característica. El pobre Moisés, ¿verdad?, que hizo de todo y que sin embargo ahora se encuentra con este proyecto de liberación, que era esa liberación que es la más importante. No es luego solamente la liberación del pueblo desde Egipto, sino que esa liberación del pueblo a través de qué cosa, de las leyes. En la medida en que nosotros asumimos, miramos qué interesante, cuando nosotros asumimos los mandamientos y hacemos parte de nuestra vida, ciertamente que entonces hay una mayor liberación. Vos te sentís libre, verdaderamente, pero porque vos lo asumís. Vos no lo tomás como una carga o como una ley impuesta. Por eso que es importante entender, porque nosotros solamente asumimos aquello que nosotros entendemos. Si vos no entendés lo que estás haciendo, si vos no entendés lo que te impone, digamos, entre comillas le digo, te impone entonces, por ejemplo, las leyes o las reglas de tu matrimonio. No, yo no entiendo por qué este es un peso. Y claro que va a ser un peso para vos si vos no lo asumís, vos no lo haces parte como una vocación y que vos lo asumís. O cualquier otra regla. Si uno no lo asume y si no lo hace parte de su vida, ciertamente que después va a ser un peso. ¿Por qué luego yo en este matrimonio tengo que ser fiel, por ejemplo? Tengo que ser fiel, tengo que mantener la fidelidad. Y bueno, esa es parte, ¿verdad? Para que vos verdaderamente, si lo entendés y lo vivís con profundidad, entonces vas a ser feliz. Pero para eso vas a ser creativo dentro de esa ley y te vas a dar cuenta que te va a llevar a la felicidad. Pero claro, si vos lo asumís como una cosa que ni vos estás entendiendo lo que estás haciendo, y claro que después eso para vos va a ser un peso infernal. No puedo vivirlo, no puede ser. ¿Por qué tiene que ser así? Yo no entiendo esto, renuncio a esto, no quiero más vivir así. Allí por acá ante otra, allí por acá está otro, allí por cualquier cosa, lo que me gusta, ¿viste? Aquí entonces, ese proyecto, porque estas pues son las leyes que están trayendo Moisés, es lo ideal que estaba escribiendo, y entonces le está trayendo para el pueblo. Es una desazón de parte de Moisés, de todo lo que ellos escribieron. En ese momento está inconcluso, incompleto. ¿Por qué? Porque todavía no se pudo poner en práctica, todavía no le presenté al pueblo. El proyecto, tanto de Dios como de Moisés que habían hecho ahí, se rompe, no porque un eventual poder opresor, un faraón, un pueblo enemigo, se oponga a él, sino porque los mismos que clamaron por justicia cuando estaban siendo oprimidos y exterminados, ahora rechazan el proyecto de liberación y adoran a un muñeco sin poder por obra de sus manos y su ignorancia. Qué interesante esto. ¿Quién es entonces? ¿Viste? No es, este proyecto se rompe. Qué lindo el romper las piedras, el romper aquí todo esto que nosotros estábamos
teniendo como proyecto que Dios nos estaba regalando, decía el número 1. Regalo de Dios era. Regalo de Dios. El segundo decía eso, ¿verdad? Era un regalo de Dios. Pero aquí se rompe todo. Pero no, dice, por un proyecto, por una fuerza o un poder opresor. Porque alguien viene y le persigue y dice, no quiero eso que vos le des. Entonces viene el faraón o el enemigo, viene y rompe, voy a romper de ustedes esta ley. No quiero que ustedes vivan esto, no quiero que ustedes sean felices, etcétera, etcétera. Sino que mala o mondoroa, ya es eres mondorosa, amigo. Nosotros estábamos queriendo hacer estos de ellos en mondoroa y la gente. De ellos en mondorosa, amigo. En mondoroa y te oigo. Y mira, el pueblo mismo, es con la mondoroa y te. Si Moisés se fue y habló con Dios, estuvo ahí, proyectaron, dijeron qué tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir. Esto es lo que entonces nos está queriendo enseñar y facilitar la palabra de Dios. O me invité a donde hago la proyecto. Llego, pecha y botarse la irlandés y coge, querido pueblo, querido Israel, para ser feliz, para ser, recuerden que somos el pueblo elegido, le dice, somos el pueblo elegido. Pero si sos el pueblo elegido, yo quiero que vos seas el pueblo modelo, el pueblo súper, el pueblo en el cual todos tenemos que mirar y reflejarnos. Vos vas a ser en el espejo para todos. Ese es el objetivo, ¿verdad? Entonces va a de Mondoro, y entonces, estos, ¿verdad? De este mismo pueblo que al comienzo dice, bueno, Señor, si nosotros somos tu pueblo, entonces acompañarnos, ayudarnos, liberarnos, miramos en qué situación, estamos clamando por justicia, queremos vivir la justicia. Bueno, ahora Dios les da, les ofrece todo. Y ahora que yo les doy y les ofrezco todo, ustedes, y sin embargo, yo que les estoy dando, y ustedes, sin embargo, no lo están haciendo, lo están rechazando. ¿Y cómo, digo, puede ser eso, que ustedes lo van a rechazar, verdad? Entonces, estos se quedan, ¿verdad?, simplemente por cambiar la identidad de Dios, porque siempre la idolatría significa cambiar la identidad de Dios. Yo, entonces, que busco más bien mis propios, o la creación de mi propio Dios, la creación de mi propio Dios, que va a responder de acuerdo a mis deseos. Quebrar entonces las tablas expresa el íntimo convencimiento de que Dios no merece el pueblo que ha elegido, ni el pueblo al Dios que lo ha convocado. Esto sí que es más duro todavía. El quebrar las tablas entonces quiere decir que este Dios no es el Dios para este pueblo. Y este pueblo no es el pueblo para este Dios. Porque este Dios es exigente. Hay que ver, esto es mortal para nosotros, queridos hermanos, si es que lo vamos a aplicar a nuestra vida. Porque aquí te está diciendo que cada vez que nosotros inventamos y hacemos nuestra propia religión, creamos nuestro propio Dios, está diciendo, quiere decir que este pueblo no es el pueblo verdaderamente que yo elegí o que yo quise hacer crecer. Este no es el pueblo que me está respondiendo. Y entonces, al mismo tiempo, este no es el Dios entonces para este pueblo. Porque este Dios, Yahvé, es un Dios que quiere tu felicidad y es un Dios que busca verdaderamente lo mejor para vos, dentro de tu dignidad, dentro de tu realización, tu planificación. Pero cada vez que Dios está queriendo hacer, cada vez que Dios te ofrece este proyecto hermoso, vos lo único que estás haciendo es destruyendo, ¿verdad? Y con esto, ¿qué podemos hacer? Entonces quiere decir que este Dios no es para vos. Entonces vos te fabricás tu becerro de oro. Vos te fabricás tu iglesia. Vos te fabricás tu religión. Vos te fabricás tu propia Biblia. Vos interpretás como vos querés. ¿De acuerdo? Dice a lo que el Espíritu Santo me diga. No. Vos de acuerdo a lo que vos pensáis, lo que vos querés, en síntesis, ¿verdad? No de acuerdo a lo que Dios te está pidiendo. ¿Qué te decía esa pregunta que tenemos que hacer? ¿Qué espera Dios de nosotros? Es decir, ¿qué espera la Biblia? ¿Y qué te dice la Biblia? ¿Qué te dice la Biblia verdaderamente? Y vos, sin embargo, estás comenzando a organizar tu propia vida, a organizar tu propia religión de acuerdo a lo que vos querés. Es decir, este Dios no es el Dios que vos mereces. Es duro esto. Y bueno, queridos amigos, así entonces nos despedimos por el día de hoy. Vamos a seguir sobre esto porque esto es central y esto es fundamental para nuestra vida cristiana, para nuestra vida entonces en este camino, ¿verdad?, de responder a lo que el Señor quiere de nosotros.
les imparto la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande yara ñe. Hasta aquí, ñande yara ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por